Ya estamos en Amén, ya hemos logrado de nuevo sentarnos en esta mesa para pasar un rato muy bueno haciendo televisión en Córdoba, Internacional Televisión, que es donde estamos ahora mismo, y voy a plantearles el tema de hoy. Es fascinante, solamente el título ya produce una sensación de que queremos dialogar en esta mesa, aprender, y si hay puntos de diferente opinión, pues que se esgrima. Aquí sería perfecto, siempre que no se discuta nadie, que aquí no se ha discutido nunca nadie, pero bueno. Religión, ciencia y razón. Y además me jacto de decirles que tengo la sensación de que va a ser un día muy bueno, porque religión, ciencia y razón, así a priori, pertenecen a los señores que tenemos aquí en la mesa, que tienen muchísimo talento. Empiezo con Domingo Riera, que es sacerdote católico. Domingo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Un auténtico placer saludarte. Se te nota a gusto, estás a gusto, ¿no? Sí, sí, estoy... Sonríes. Pero, para empezar, lo primero que te ha pasado por la cabeza cuando he hecho la presentación de religión, ciencia y razón, ¿qué es lo que te pasa por tu cabeza, por tu corazón? Bueno, pues lo que tanta gente dice es que los científicos no podemos creer en Dios, porque Dios es una cosa de leyendas, mitos y creencias de viejas. La ciencia tal, eso lo digo todos los días. O sea que... ¿Y cuando te lo dicen, qué dices tú? Yo digo, pues hay dos cosas, la ciencia... Otro día me preguntaba a mí un señor, un joven, ¿tú crees en Dios? Digo, sí. ¿Me lo puedes demostrar? Digo, pues no. Y me acordé cuando yo era pequeño que... ¿Cómo era aquello? Los ángulos de un triángulo valían 2 rectos, era eso así, ¿no? Yo no te lo puedo demostrar como eso, sino que la ciencia es una cosa y la creencia es otra cosa. Tan amigos, pero... Tan amigos, Domingo, no te vayas a marchar en la mesa cuando estemos trabajando, quédate aquí con nosotros. José Luis Gómez Morales, sacerdote jesuita, un auténtico placer tenerte aquí. ¿Qué tal, José Luis? Encantado de volver aquí, a esta casa. Es curioso porque además José Luis viene con todos los deberes hechos, viene con algunos que nunca saldrán a la luz porque no da tiempo, pero no da tiempo. Es verdad que lleva un dossier siempre muy completo. Estamos hablando de religión, ciencia y razón. Primeras palpitaciones. Pues que son compatibles, porque si Dios ha hecho el universo al creyente, no le puede parecer que estén enfrentadas, que sean incompatibles. ¿Cómo se va a contradecir Dios poniendo a la ciencia enfrente de la religión? Eso, como decía Jesús, todo reino dividido perece. O sea que me parece absurdo. El problema que yo veo es que son las actitudes morales las que empujan a la increencia cuando las actitudes son perversas, o ha visto uno perversidades en los creyentes, que es uno de mis leitmotiv en este programa, que muchas veces lo que oculta, y lo reconocía la Iglesia en el Concilio Vaticano, que dio un giro copernicano a la fe, lo que oculta, lo que vela y no revela a Dios es la poca vivencia religiosa que tenemos los creyentes, que si somos como los demás, igual de egoístas, de soberbios, de hipócritas, pues la gente dice, bueno, no me cuentes milongas. Pues la verdad es que en esta mesa milongas se van a contar bien pocas. Hisham Ullah Muhammad, ¿cómo estás? Divulgador islámico, compañero, mucho gusto, te tengo al lado. Es un placer. Además, como trabajo muy al lado de Hisham, cuando hablamos de estos temas filosóficos parece que paralizamos un poco el tiempo, ¿no? Sí, es muy interesante pues, echarse un poco religión, para atrás y... ciencia y razón. Pues, vaya trinomio, sí, bueno un trinomio y una dicotomía que para mí es ficticia totalmente. Es una dicotomía, una separación entre dos cosas que pueden ir en armonía, y esa separación pues se produjo debido a unas circunstancias históricas y quizá por culpa de cómo pensaban algunos científicos y algunos religiosos también en ese contexto, ¿no? Sintético el comienzo de Hisham. Y tengo conmigo también a Joel Yela, que es presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Desde la perspectiva tuya, de tus pensamientos, de la gente con la que tú trabajas, cuando hablamos de religión, ciencia y razón, Joel, ¿qué te aparece? Bueno, primeramente... Qué responsabilidad hablar de este sí, tema, es que trabajo en ambos sectores, ¿no? Desde el punto de vista académico, estudié matemáticas, con lo cual me toca de cerca lo de la ciencia y la razón. Yo también estudié matemáticas, poco. Yo estudié un poquito más que tú, por eso. No mucho, pero... Y desde el punto de vista religioso, pues en la parte religiosa. Y estar en ambos mundos a veces es complicado,
pero uno tiene que tratar de hacer una especie de ¿Quién bisagra. puede más de esos mundos, Claro. Joel? ¿Eh? ¿Quién puede más de esos mundos? En mi caso personal, Sí, sí. trato de tenerlos balanceados. Perfecto. Equilibrio, ¿no? Sí, Pues ya con la mesa preparada, con el entusiasmo que siempre provoca tener a gente que tiene ganas de hablar y contar cosas, empecemos hablando del siglo XIV, cuando la ciencia tiene que hacer una especie de comunión con la religión. ¿Ocurre realmente eso, Domingo, o la ciencia maltrata un poco a la religión? Bueno, es que teóricamente habría dos posturas. Una, bueno, en Europa, en la Edad Media la religión dominaba todo y se fueron separando la cultura, el arte, la música, la política. Y entonces consideramos un progreso en Europa que son dos cosas separadas. Pero hay otro posible esquema, que creo que es el que maneja el Islam, que es, no, todo está unificado. O sea, que está bien que la religión, pues, o sea, no sé, domine, no es dominar, sino que protagonice el mundo político, económico, cultural, etcétera. Hay dos, los europeos estamos como muy orgullosos de haber conseguido eso, pero a lo mejor habría que revisarlo, se me ocurre. Y entonces, ¿En qué sentido revisarlo, Domingo? porque es que hay gente ahora que dice, este intelectualismo, por ejemplo, nos ha llevado a unas personas no tan profundas espirituales, no tan éticas, por ejemplo, en que la libertad, a lo mejor, el tema libertad, Revolución Francesa, pues puede llevar a excesos tremendos. Y hoy hay personas que dicen, esto habrá que replantearlo. Pero estamos orgullosos los europeos de eso, de esta separación, de nos hemos librado de la religión. Y hemos llegado ahora, en este momento, al laicismo que se llama, que es la religión por un lado, a lo suyo, y los representantes, y la cultura, el arte, la democracia, o sea, la política, por otro. Y ahí están, yo creo, las dos posibles posturas. Entonces me gustaría saber el Islam cómo... Lleva mucho tiempo señalando a Hisham, contéstale, porque yo creo que quiere que le digas algo. A ver, sí, yo... Bueno, yo desde un punto de vista musulmán debería decir que el Corán al mismo tiempo trata temas religiosos, pero también te llama la atención al cosmos, al universo, que es también un libro, una revelación. Desde el punto de vista islámico, y quizá aquí casi todos estemos de acuerdo, que se ve tanto la naturaleza como el Corán o las revelaciones como dos libros abiertos, ¿no? Que se puede uno centrar solo en el universo y sacar sus conclusiones de que este orden no pudo haber venido de la nada, sin tener una inteligencia o un ser supremo por detrás. Y por lo tanto, desde el inicio del Islam no hubo ningún choque entre la religión y la ciencia, ¿no? Eso facilita un poco el camino, ¿no? El Islam y la ciencia fueron de la mano, incluso en el mundo musulmán, en la cultura musulmana, en la civilización musulmana, hubo también personas de otras religiones como judíos, cristianos, personas sabeas de otras religiones que también aportaron y fueron grandes científicos, y creo que el Islam fue bastante revolucionario en ese sentido, que desde siempre se ha visto en la ciencia como algo que apoya la religión y la religión dirige la ciencia, ¿no? La religión dirige y orienta la ciencia desde un punto de vista ético y moral, y que la ciencia, al fin y al cabo, pues te manifiesta la grandeza de Dios, de Allah, en la creación y en su obra, ¿no? Es un poco, esto que está diciendo ahora Hisham viene muy bien, viene a colación, José Luis, de lo que decía Newton, ¿no? Que un poco que la ciencia tenía que ayudar o que tenía que complementar a la religión, y que se podría explicar mejor Dios, las alturas y demás. Bueno, pues si quieres, José Luis, hablamos un poco de lo que estás pensando, lo que tienes en la cabeza, y lo que digo yo también, ¿no? Que yo creo que se puede entender que todo tiene que ser complementario y que no habría que hacer ningún esfuerzo porque todo caminaría por el mismo sitio, ¿no? Sí, son dos, lo mismo que un carro tiene dos ruedas y si no, no marcha. Pues la humanidad tiene dos visiones del mundo, la razón y la revelación. Entonces hay cosas que los científicos no deberían, el problema es doble por parte de los científicos y de los creyentes.
hay científicos que traspasan su límite y se ponen a hacer filosofía o a hacer dogmatismos y ya de lo que no ven, pues hacen afirmaciones como que el mundo se ha creado por medio de pequeñas moléculas que por casualidad y rara vez pues han ido creando organismos más complejos y de ahí ha surgido la vida y tal. Y bueno, afirman como si lo hubieran visto y no pueden demostrar nada. Ellos que se agarran a que la ciencia es demostración. Entonces esto es lo que se llama un naturalismo metafísico, que van más allá porque cuando uno es experto en un tema tiene el peligro tremendo de extrapolar, dogmatizar, hablar pontificalmente de lo que no sabe y no, ahí mete la pata. Y también los cristianos, los creyentes, y en el mundo musulmán me figuro que pasa lo mismo, pues hemos creído que la revelación está por encima, en vez de respetar la autonomía, como ha dicho el concilio, de la ciencia, y hemos tomado literalmente al pie de la letra expresiones de la Biblia que no son revelación. Entonces los creyentes haremos un gran servicio a la humanidad si callamos y para problemas espinosos y fronterizos, como es por ejemplo el aborto, la eutanasia, la mejora de semillas, los transgénicos, la mejora del cuerpo humano con las células madres y la inseminación artificial, etcétera, etcétera, pues escuchamos a la ciencia y a veces la Iglesia no tiene palabra. Por ejemplo, ¿cuándo empieza una persona a existir? Y en base a que la Iglesia pontifica que desde el primer momento de la concepción, pues ahí ya estamos provocando la agresividad de algunos científicos. Y yo creo, porque he dialogado con biólogos cristianos y tal, y creen que se puede sostener dentro de la Iglesia Católica que no existe una persona antes de los 2 meses de la fecundación, porque no hay ahí una organización cerebral, nerviosa, suficientemente rica y compleja que digamos, aquí hay una persona humana. Luego, ¿no es aborto? La pastilla después del hacer el amor, del coito, no es aborto, esa pastilla. Entonces, ahí viene una fricción tremenda en que el científico creyente que ve que tal obispo, tal sacerdote, como que excomulga, y ahora el Papa ha dado permiso para perdonar el aborto. Pero es que ni siquiera lo es, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque tiene una manera de ver un poco oscurantista y como se ha defendido esto siempre, pero claro, es que nunca se conocía, como hoy conocemos, la reproducción con análisis científicos de dónde surge ahí la vida humana y cómo. Joel Llera, es un tema fascinante en el día de hoy, además me imagino que complicado, pero iremos aprendiendo con el paso del tiempo. Yo hablaba de Newton, hablaba de que la ciencia buscaba esa comunión casi perfecta con la religión y ahora parece que hay una especie de divorcio en ese campo, que a mucha gente le interesa que una cosa vaya por un sitio y otra por el otro, porque eso al final construye negocios para muchos que se van haciendo grandes con esto, ¿no? Sí. Desde el punto de vista histórico, realmente prácticamente eran como hermanas, la ciencia y la religión en la antigüedad. De hecho, en la cultura védica... Prácticamente no había discusión. Sí, no había, o sea, una estaba al servicio de la otra. Por ejemplo, en la cultura en India, por ejemplo, grandes avances que se hicieron en el campo de la matemática y la astronomía estuvieron muy relacionados con el hecho de realizar sacrificios y el hecho de realizar determinados tipos de rituales religiosos, porque las cosas tenían que hacerse desde el punto de vista, o sea, tenían que ser lo más perfecto posible en cuestiones de cálculos y lo más perfecto posible, lo más exacto posible en cuestiones de tiempo. Y eso llevó a que desarrollaran la matemática desde un punto de vista bastante avanzado y también la astronomía. Y por el lado de la razón, por ejemplo, podemos ver, sobre todo en la época de la Edad Media, prácticamente nosotros tenemos hoy a Aristóteles porque lo rescataron los árabes. O sea, vemos que en las tradiciones de Oriente
no existe esa dicotomía. De hecho, a día de hoy en muchas tradiciones de Oriente no existe esa dicotomía como existe en Occidente de manera tan preponderante. Evidentemente hay un momento donde se divorcian desde un punto de vista histórico, sobre todo por la presión que establece, por no poder explicar de alguna manera u otra la religión determinados aspectos que la ciencia estaba intentando explicar, de no saber posicionarse de manera digamos, unir campos o, digamos, tirar puentes, sino que más bien el hecho de ser fanáticos y de cerrar caminos. Pero yo creo que con el paso del tiempo cada vez más hay una tendencia a que, si bien cada uno está en su campo, a que hay puntos en común bastante claros. Yo pienso que a día de hoy todavía no existe digamos, una madurez suficiente en ninguna de las dos áreas para que convivan de manera completamente pacífica, por así decirlo, sí, natural. No creo que cada uno debe estar en su campo, que para un científico hacer declaraciones de Dios debe estudiar teología o filosofía, y que para un religioso hacer declaraciones científicas debe estudiar ciencia. Si no, creo que es mejor que se mantengan en su campo hablando sobre su campo. Pero sin duda alguna existió una época donde ellas convivían pacíficamente, donde eran prácticamente uno, y bueno, debido a un momento histórico determinado que es en Europa, Edad Media, con prácticamente, se puede decir, Galileo, Copérnico, o sea, es cuando explota esta división. Antes de eso no era así, y en otras regiones, incluso en esa época, no fue así. Yo no sé si Hisham quería decir algo. Yo he pensado que querías contestar. Sí, yo brevemente dos cosas. Bueno, antes acerca del aborto, que es un tema muy importante, muy candescente. Un tema muy delicado, ¿no? Está al día, ¿no? Yo creo que no habría que extrapolar los problemas de la religión islámica a otras religiones, dar por hecho que la misma problemática y el mismo conflicto existe en, por ejemplo, las religiones de la India, etcétera, sino cada religión, depende de su punto de vista, pues ha tenido un conflicto en un área u otra, ¿no? Por ejemplo, en el mundo musulmán, pues nosotros no tenemos un conflicto claro en el tema del aborto, porque el profeta Muhammad desde el primer día dice en un dicho auténtico suyo que el ser humano, pues hay una concepción y que al pasar 4 semanas, en algunas personas 6 semanas, es cuando recibe la conciencia o el alma o el espíritu, o llámelo como quieras, ¿no? Entonces, antes de eso, pues se puede hablar de una persona, pues sí, es una persona también, pero ¿cuál es la diferenciación? ¿Cuándo pasamos a ser personas? ¿Cuando empieza a latir el corazón? ¿Cuando empezamos a formar nuestras primeras sensaciones e ideas? Es decir, es algo totalmente convencional. Podemos hablar de que ese texto pone la línea en, digamos, un alma, un espíritu, una conciencia, utilizando una terminología dependiendo de cada religión, musulmana, que se llamaría de una manera. Sí, ¿no? y por lo tanto, el aborto desde el punto de vista islámico sí que está prohibido, pero especialmente está prohibido a partir de esa fecha que pone el profeta en ese dicho, ¿no? En esa fecha ya es indiscutible que esa persona ya tiene un sistema nervioso, ya pues se puede hablar de una persona ya formada, ¿no? Y en cuanto a ese conflicto entre la ciencia y la religión, yo estoy totalmente pues de acuerdo con Joel, que muchas veces fue la religión la que impulsó la ciencia, ¿no? De hecho, han coexistido, se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Fez, en Marruecos, donde existe la universidad más antigua del mundo, y eso lo recoge el libro Guinness de los récords, la universidad de Qarawiyyin en Fez. Ahí se desarrollaron disciplinas de las ciencias islámicas, de la jurisprudencia, de las ciencias de la exégesis del Corán, etc. Pero al lado estaban los matemáticos, los astrónomos. Entonces, libro con libro. Claro. ¿No? Y además, otro ejemplo, y es que muchísimos científicos de la historia musulmana han sido grandes
grandes eruditos en el área religiosa y al mismo tiempo fueron médicos, fueron ópticos, fueron botánicos, fueron al mismo tiempo científicos y eruditos religiosos al mismo tiempo. Entonces, ¿había un conflicto en esa misma persona entre su faceta religiosa y su faceta Seguramente científica? no. Aquí tenemos a una persona que al mismo tiempo tiene una formación religiosa. Matemático, profesor en este caso y religioso. Por supuesto. Gracias, Hisham, estaba muy bien lo que acabas de decir. Domingo Riera, que está en el borde de la mesa, supongo que tiene cosas que decir y luego di lo que quieras, Domingo, y luego formulo también una pregunta que la puedes empezar a contestar tú para trasladar a la mesa. Lo que ha dicho Hisham, como estás muy pendiente de todos los movimientos y lo que dice Hisham, ¿qué has sacado en conclusión? Yo es que veo la historia de Europa y veo, por ejemplo, el antídoto. Europa ha llegado, sobre todo con Descartes. Los dogmatismos parece que se han terminado. Y el pensamiento único, aquel medieval, todo el mundo tiene que pensar. Y el Papa nombra al rey, y el que lo quita ya no es rey. Se manda en la política. Y no hay democracia, sino que todo el mundo es sometido. Perdón una cosa, Domingo, a veces el pensamiento único del que tú hablas, no había más remedio porque te obligaba a que pensaras como el que mandaba, ¿no? Pero se acabó. Con Descartes, con el llegada de la duda, consideramos que empieza la época moderna en Europa. Descartes, para mí y para mucha gente que saben de esto, se acaba aquello feudal de la Edad Media, pensamiento único, imposición, los dogmatismos religiosos, y aquel que decía que la tierra se movía, ¿qué pasó con él? Y la Inquisición, ¿qué fue la Inquisición? Entonces, hoy, digo, consideramos un progreso, la democracia, pues ya no está en el Parlamento español un obispo mandando, no, ni quieren saber nada de él. El obispo que está en su casa. Y el Parlamento, la política, es una ciencia. La espiritualidad. Hay por ejemplo, puede haber espiritualidad sin Dios. El tema de este libro francés de Sponville. Y hay quien dice, no, la espiritualidad es patrimonio de las religiones. Ni te lo creas, yo creo que no. La espiritualidad la puede tener todo un ateo, por supuesto que sí. Y un ateo puede ser un buen científico, por supuesto. O sea, voy a que esto, yo considero que es un progreso. Estaba sufriendo un poco, Domingo, porque pensé que te estabas enfadando. Y digo, No. Vale. Es que te veía que estabas ahí. No. Es que te viste que estabas con la mano ahí golpeando. Digo. Es que cada día estos temas a mí me salen, hablando, con agnósticos y con ateos y con creyentes. Y entonces son temas muy de actualidad. Mi postura es clara, es que hay que las dos cosas, la ciencia es la ciencia, y camina libremente y llega hasta donde llegue. Está muy bien, Domingo, lo que acabas de decir, porque eso me sirve para que José Luis introduzca, si quieres, el tema en la mesa, que es la ciencia últimamente parece que está intentando apartar la religión, ¿no? Esa es la sensación que puede existir por ahí. La ciencia presiona para que sea el mundo científico el que explique otras cosas y a la religión la tiene como un poco apartada. ¿Qué opinas de eso? Pues lo que decía Vamos, Marañón, que quieren explicar ellos todo, sí, yo y no puede ser. Primero digo lo de Marañón, que no hay enfermedades sino enfermos. No hay ciencia sino científicos. Entonces, hay como todo en botica. Hay científicos que son majísimos, maravillosos, sencillos, humildes, y que se mantienen dentro de su campo y estrictamente reconocen que fuera de su campo no pueden ni deben opinar. Y hay otros que, como he dicho, pues ponen el paño del púlpito y empiezan a pontificar a diestro y siniestro, intolerantes y despectivos. Y de esto podríamos traer ejemplos abundantes, y tengo aquí algunos, pero bueno, yo creo que el gran científico y el gran creyente pueden llegar a la conclusión, siendo sencillos y humildes, de que deben respetar la autonomía del otro, que deben respetar la fuente de conocimiento del otro, que no se oponen, sino son complementarios. Y la gente que dice, por ejemplo, que cuando se oye algún comentario de que la religión es enemiga de la ciencia, porque por ahí Sí. pueden ir los tiros, ¿no? También. Pues yo creo que si se estudia lo que he dicho antes, que Dios no puede contradecirse y crear unas leyes que contradigan a la revelación, ¿no? Y al revés, yo siempre recuerdo preciosamente la frase de
de uno de los enciclopedistas franceses que decía: el ala de una mariposa confunde al ateo. O sea que esta es la maravilla de lo pequeño, de lo diminuto, la maravilla de lo grande de las galaxias y del mundo diminuto de los animalillos, que realmente, pues si no tiene uno prejuicios, pues tiene que aceptar que no hay oposición ninguna. Al revés, hay que darle a la ciencia muchísimas gracias, porque como ha estirado nuestra vida humana, cómo ha luchado contra el dolor, cómo ha interpretado algunas cosas, cómo nos ha dado un mayor bienestar, y desde aquí, pues, mi aplauso a los científicos que han hecho más grata la vida. Yo soy muy consciente, cuando tomo una medicina, la cantidad de investigadores científicos que han hecho que ese dolor se me quite gracias a esta medicina. Y cuando voy en un coche cómodo, o cuando veo un invento moderno como el móvil y tal, ¿cuántos miles de personas hay detrás de esta mejora? Que me puedo comunicar, que me puedo ver la cara del ser querido que me está llamando desde el móvil, que puedo hablar con él a miles de kilómetros, y tantas cosas que es para estar en una permanente gratitud a la ciencia. Gracias, José Luis. Joel Llera, presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Lo que yo he dicho antes de que el tema de religión y ciencia, que la religión es enemiga de la ciencia, ¿qué sensación tienes contigo, por ejemplo? Se produce ese ejemplo perfecto de que no es así, ¿no? A ver, yo como persona trato de crear puentes entre ambos mundos, pero en realidad existe tensión entre ellos en muchos aspectos. Pero yo creo que la fuente de esa tensión está en el pensamiento de que la ciencia tiene el monopolio de la razón y la religión queda recluida a la fe. Y ambos son totalmente, a mi opinión, no están correctos. Primero, la ciencia tiene mucho de fe. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas existe algo que se llama axiomas. Los axiomas son declaraciones de fe. Sí, los axiomas son simplemente eso, declaraciones de fe. Cosas que tú crees a pesar de que nunca han sido probadas. Voy a poner dos ejemplos muy simples. Por favor. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando Euclides crea los postulados sobre los cuales están fundamentados toda la geometría que existe a nuestro alrededor. Hay un quinto postulado que nunca se prueba y que tú no lo puedes comprobar a ciencia cierta. Y es, probablemente todos lo conozcan, dos rectas paralelas nunca se cortan. Ese postulado es el fundamento de la geometría euclidiana. Y a alguien siglos después se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasaría si esto no fuera así? Y crean una geometría totalmente diferente, que fue la que le permitió, por ejemplo, a Einstein pues, fundamentar su teoría de la relatividad. Entonces, eso es una verdad que alguien la asume como que es cierta, a pesar de que no hay prueba. ¿Cuestión de fe? Es una cuestión de fe. Otros axiomas es el axioma de elección. También viene algo muy interesante también, es que la ciencia tiene la idea muchas veces de que es idéntica a la realidad, o al menos eso es lo que se vende. Y a mí me gusta ver la ciencia como un mapa. En un mapa, por muy exhaustivo que sea, por mucha información que tenga, no existen todas las descripciones posibles. Por ejemplo, quizás en un mapa, en Google Maps, aparece que aquí está Córdoba Internacional, en el lugar que estamos, pero no aparece qué personas estamos aquí ahora hablando, de qué sentimientos tenemos. Pues ellos se lo pierden, ¿eh? Pero bueno, o sea, está el mapa, pero no está toda la información, es el punto a lo que quiero llegar. Sí. El mapa es útil porque te ayuda a llegar a los lugares, pero no es la realidad en sí. La ciencia, de igual manera, para mí es útil, como dice José Luis, por todo lo que ha descrito, pero no es la realidad plena. O sea, no tiene toda la realidad. Y una prueba de ellos es el llamado, o sea, el teorema de incompletitud de Gödel, que fue como una crisis, digamos, científica en su época, que dice de alguna manera u otra que es imposible crear un sistema de axiomas, un sistema de creencias, que contenga los números naturales, que son la base de la ciencia, y que a la vez no tenga contradicciones y que pueda acceder a todas las verdades. O sea, o accedes a todas las verdades o tienes algunas contradicciones. Con lo cual la ciencia lo que está diciendo es que no puedes atraparlo todo. El campo, bajo el paraguas de las ciencias no puedes tenerlo todo. Y en especial a Dios. Sí. Porque una de las cosas del sistema científico es que
Para tú poder investigar algo, tienes que tener cierto grado de dominio sobre él o cierto grado para poder observarlo. Y por la propia naturaleza de Dios, no puedes dominarlo, o sea, se va de tu paraguas. Estamos tocando hoy en Amén, Religión, Ciencia y Razón. Yo estaba pensando cosas que tenía apuntadas por aquí, que me gustaría compartir con la mesa. Tanto ciencia como religión buscan dar respuestas a preguntas, como cuando hacen los niños, las preguntas, el cómo, el por qué. Si quieres, Domingo, empezamos por ti y luego me voy por Hisham, porque eso es lo que hacemos todos siempre. Preguntamos el cómo, el por qué, la religión y la ciencia pueden dar respuestas, a lo mejor unidas. Las respuestas serían más contundentes, ¿no? O sea, los problemas fundamentales de la vida humana creo que son 4 o 5. ¿De dónde venimos? ¿Qué pintamos en este mundo? Relación con las cosas, con unos y otros. El problema del mal. Ojo, que es el gran problema de la humanidad, creo yo. Y luego, después de la muerte, ¿qué? A esas preguntas la ciencia no responde. Ni las matemáticas, ni el álgebra, ni la botánica, ni nadie. ¿Y por qué crees tú, Domingo, que no responden? Porque no llegan. Creo que a eso intentan responder, también la mía, intentan responder. Pero las respuestas, pues a veces han ido cambiando. Y a veces, pues han estado influidas por muchas cosas. Y creo que estamos en un mundo de bastante niebla. Y el que tenga la respuesta a esa concreta, pues me parece que nadie. El origen del hombre, desde la evolución y las teorías modernas, el tema del mal. ¿Cómo es posible que todos deseamos el bien y todos hacemos el mal? ¿Cómo entró el mal en una serpientita? Por favor, eso es una cosa infantil. ¿Cómo entró el mal en el mundo? Que es tan importante. Después de la muerte, ¿qué? Pues las religiones todas intentan responder. Los indios, la transmigración, otros se acabó, el hombre se acaba como un perro, se terminó. Yo lo digo todos los días. Dejó de sufrir, se terminó mi padre. Y yo creo que no, que hay una vida después. O sea, estos 4 o 5 problemas que, viendo todas las culturas de la Tierra, a todo el mundo les preocupan, las ciencias yo creo que no son capaces de responder, no llegan. Intentan llegar las religiones, y es el campo de las religiones. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué esto es bueno y aquello es malo? ¿Por qué lo dijo? Un momentito. O sea que era bueno matar a 500 filisteos en una tarde, porque Dios lo decía, por favor. En cambio ahora, matar a según quién es un héroe, y si mata a otro es un criminal. Depende con el cristal que cada uno Exacto. mira, ¿no? Luego entonces, si depende del cristal, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? No lo que hace 4000 años en el Código de Hammurabi, que el esclavo no sé qué. Hoy quiere decir que son temas muy vidriosos, muy difíciles, pero desde luego las ciencias no responden, no son capaces, no llegan ahí, vamos, creo yo, Y ahí está... aparte de lo que quieras decir sobre este tema, yo quería introducirte algo más que yo creo que puede ser un buen momento para que tú lo tires adelante. Engels, por ejemplo, decía que todas las religiones no son más que el reflejo fantástico en el cerebro humano de las fuerzas exteriores que dominan su vida cotidiana. Marx, la religión es el opio del pueblo, el hombre siempre estará... Sí, hay 3 frases más en Marx. Además de eso decía, el grito de la criatura oprimida, el alma de la situación sin alma. Eso es muy serio, ¿eh? Marx decía una frase, pero hay 3 más a continuación, que generalmente no se dicen. Creo que Marx era mucho más inteligente para decir el opio del pueblo, así, no, un momentito. Es que el pensamiento de un escritor, de un pensador, de un intelectual, de un filósofo, no se puede saber en simples fragmentos, ¿no? Citas, sino hay que leer toda su obra. Por ejemplo, el máximo artífice, por así decirlo, occidental del ateísmo, que se tiene como, digamos, el profeta del ateísmo, es Nietzsche, ¿no? Yo al leer la obra de Nietzsche en conjunto muchas veces me encuentro con aserciones y afirmaciones profundamente religiosas y espirituales. Por supuesto, ¿eh? O sea, Nietzsche, yo veo cosas realmente interesantes desde el punto de vista espiritual y religioso. Por lo tanto, yo creo que una idea que quería yo afirmar, y es que la puedes la mayoría de los científicos o la ciencia en general ha sido a veces demasiado egocentrista o demasiado obsesionada con su área de trabajo, y la ha extrapolado y ha invadido otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ha atacado a la religiosidad, a la espiritualidad muchísimas veces, ¿no? Y tiene que reconocer que la ciencia
muchísimas veces se ha equivocado y que la ciencia está cambiando constantemente. Que hoy en día a lo mejor la ciencia da por hecho una cuestión, pero dentro de 100 años esa cuestión será totalmente obsoleta, y lo hemos visto infinidad de veces en la historia, ¿no? Estábamos hablando de Galileo Galilei, pero su postulado pues ya no es aceptable, ¿no? Vino Copérnico y luego ya pasamos de una física newtoniana, hemos pasado a la física cuántica, donde los reglamentos, por así decirlo, de la física antigua ya no valen, ¿no? La física cuántica es totalmente diferente. Y por lo tanto tiene que reconocer este carácter, digamos, cambiante, ¿no? Y sí, mutable constantemente de la ciencia, y también pues dedicarse a su campo de trabajo, porque la ciencia también, nosotros como religiosos, y yo al menos, doy gracias a muchos científicos, porque con cada descubrimiento científico se ensancha mi visión de Dios y mi visión de la religión, todo lo tuyo, ¿no? Mi visión de la obra de Dios, que es el mundo. Es decir, la ciencia me complementa y me enriquece y empuja y estimula mi visión religiosa y mi vida espiritual. Tú hablas también. con el vaso medio lleno, hablas de la suma, y eso significa, claro, por lo tanto, quizá en vez de recriminarnos los religiosos a los científicos ¿qué habría que hacer? Es simplemente pues agradecerse y reconocer las aportaciones que nos hacemos mutuamente. La ciencia me hace muchísimas aportaciones cada día, pero la religión y la espiritualidad también hacen muchas aportaciones, especialmente en el ámbito ético, la bioética, etcétera. Pues muchas veces es una brújula, ¿no? que le orienta a la ciencia. Hisham, para seguir contigo un segundito para introducir otro tema en la mesa, que antes creo que Domingo había dicho algo. Estamos hablando de la muerte, la vida, el alma. Los científicos ahí no llegan. Pero el mal, este gran tema. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que si hoy en día leemos cualquier periódico o una revista, etcétera, siempre hay una sección, una pestaña en las páginas de internet, una sección acerca de la ciencia, acerca de la salud, etcétera. Y si te introduces en esa área, pues te encuentras con promesas, ¿no? Promesas que oscilan desde si comes esto cada día te va a alargar la vida, o vas a vivir una vida si te comes esto, con te más vas a morir, calidad, ¿no? o también acerca de investigaciones y acerca de, digamos, aportaciones de la ciencia que nos van a hacer vivir para siempre, una píldora que un día de estos van a sacar, etc. Creo que son preocupaciones profundas en el ser humano, una preocupación dirigida hacia la inmortalidad y hacia la mortalidad también, que antiguamente es un área de la religión es la que te da las respuestas, y hoy en día la ciencia es la que está intentando darnos unas esperanzas y unas respuestas en ese área, y creo que no lo está consiguiendo. No lo están bordando, ¿no? Tiene que ser rápido, Domingo, para que llegue José Si Luis. hablamos de promesas, los que más prometen son las religiones. ¿Quién maneja las utopías de este mundo a través de la historia? Las religiones. Las religiones son promesas. Si hablamos de promesas... La ciencia es una promesa en sí. Sí, ¿y las religiones qué son? No son afirmaciones del pasado solamente, sino que son promesas. Por supuesto. Ojo, y son manejo de la utopía, lo cual es maravilloso para mi punto de vista. Es el sueño lo que ha movido al mundo, a la historia. Ha sido un motor, ¿no, Domingo? Creo yo. Pero o sea, hablando de promesas, la palabra promesas. Las utopías son malas en cualquier área. Hoy en día vivimos también en una utopía científica. A mí me también, encantan las ¿no? utopías, es lo que me hace vivir. Y a toda la humanidad. Pero la utopía no es alcanzable desde el punto de vista de nuestras imperfecciones. Es la libertad de pensamiento que tiene cada uno y cada uno la utopía con la es lo suya, que nos ayuda para seguir caminando. Si no, no caminaríamos. Estaríamos repitiendo siempre el mismo rollo, estaríamos muertos. Me encanta Domingo enfadado, ¿eh? Me encanta Domingo enfadado. José Luis. Bueno, no te tenía vamos a ver. olvidado, José Luis? No, ya sé, ya. Bueno, yo digo, ante esta multiplicidad de campos que tiene la ciencia y los que ella se busca sin tenerse que buscar, yo digo que incluso hay algunos científicos que piensan que la ciencia no tiene como objeto la verdad, sino la adecuación empírica, o sea, que mi mente se adecue, se conforme con lo que puedo comprobar y experimentar.
y precisamente ya he dicho que hay algunos que empiezan a dogmatizar cuando empiezan a afirmar contundentemente cosas que no han podido comprobar. Y hay un señor que en un libro que se titula Ciencia y Religión... ¿Cómo se llama el señor? Pues no me acuerdo, la verdad. Pues no pasa nada, no lo digas. Que pone cuatro pruebas para que seamos críticos con la ciencia. Bueno, cita a Popper, que es un gran filósofo de la ciencia. Falsable, que la prueba descubierta refute una teoría, porque la prueba va contra la teoría. O sea que se pueda probar que una teoría es falsa, eso es muy importante. Segundo, que sea predecible. Por ejemplo, es importante la gravitación de Newton, para luego la caída de los satélites a Tierra se pudo comprobar teniendo en cuenta la gravitación de Newton. O sea que si vale para hacer predicciones, estupendo. Tercero, que sea comprobable, eso está claro, y que sea simple. Entre dos teorías, siempre inclinarse por la sencilla. Lo que quiero decir también con esto es que lo mismo que las teorías, si no son constatables, pueden ser falsas y pueden ser, como habéis dicho, reemplazadas por otra, y lo que realmente se acepta es lo empíricamente demostrable, lo observable y demostrable. Entonces eso sí se acepta como científico. Lo mismo diría yo también de la religión, que claro, el salto es muy grande, no hay casi proporción, pero yo creo que ha hecho mucho daño a la religión el que hemos extrapolado también las afirmaciones y hemos hecho de Adán y Eva sujetos históricos y del diluvio universal, los primeros capítulos de la Biblia, y hemos tomado al pie de la letra como palabra de Dios lo que han sido concepciones humanas, las matanzas, las venganzas que hay en el Antiguo Testamento. Pues esto, el haberlas definido como palabra de Dios ha hecho mucho daño y hay gente todavía que sigue así. Entonces, ¿cómo van a creer en un Dios que cuando un pueblo como el judío conquista a otro pueblo enemigo, Dios quiere que se mate a todas las personas, ancianos, mujeres y niños? Esto no lo mandaba Dios, esto era época, de aquella época en que se proyecta a Dios para justificar mi conducta salvaje, el que hiciera eso. Gracias, José Luis. Joel, ahora te toca a ti. Yo antes tenía una cosa que quería comentar por aquí, que puede servir. Recoge lo que ha dicho José Luis o cualquiera de la mesa que quieras decirnos. Y hay algo de Kepler. Dice, tenía la intención de ser un teólogo, pero ahora veo cómo es Dios, por mis tentativas, también glorificado en la astronomía, pues los cielos declaran la gloria de Dios. Lo científico y lo religioso junto, dando esplendor a las interpretaciones, ¿no? Sí, es que a lo largo de la historia es más el tiempo que ha sido así que el tiempo en que han estado en guerra. Si te pones a analizar y lo miras en el espectro del tiempo, ha sido muchísimo más la proporción del tiempo en que han estado de la mano ciencia, religión, o ciencia y creencia, o fe y razón, que el tiempo en el que han estado distanciadas. Es que me gusta una cosa que ha dicho Hisham, dice, a través de esa percepción que tengo, yo puedo ver el mundo con el complemento que hace lo científico con lo religioso, ¿no? Y además, una cosa que demuestra esta falacia, disculpa Joel, y es que de los ganadores de los premios Nobel de física, de matemáticas, etc., muchísimos han sido personas creyentes, personas musulmanas, católicas, personas creyentes sin ninguna religión. Por ejemplo, a mí me fascina leer el intercambio de cartas que hubo entre Albert Einstein y Niels Bohr, ¿no? el físico danés. Pues hay un intercambio de cartas que no están precisamente hablando solo de ciencia, sino de sus preocupaciones y sus ideas religiosas y sobre todo espirituales, ¿no? Perdona, Joel, que te he cortado. Sí, yo a veces no pienso que sea la ciencia la responsable de esto, sino todo el engranaje en el cual se encuentra este mundo, ¿no? Es que cada vez se distancia más la sociedad actual
de la religión. O sea, no es solamente responsabilidad de la ciencia. Sí. Y de alguna manera u otra se ha convertido a la ciencia en el dogma del presente. Las personas dicen, la ciencia ha probado tal cosa y ni siquiera saben de qué están hablando, porque la mayoría de las personas que existen en el mundo actual no tienen la capacidad ni el conocimiento suficiente para poder comprender un artículo científico del pi al pa. No lo tienen. Sí. La mayoría de las personas que existen en la actualidad no pueden comprender prácticamente ninguna de las teorías científicas que existen completamente. Sí. Eso es una realidad, lo siento. Ni siquiera una persona, un científico de una rama puede entender completamente las teorías científicas de otra rama. O incluso en la misma rama, en una especialidad, respecto a otra sucede exactamente lo mismo. Entonces la ciencia se ha convertido en eso, en el dogma del presente. La ciencia lo dice, es cierto, púmbata, es lo que era la religión en la Edad Media en algunos momentos. ¿Ha sido cíclicamente votó claro, lo mismo? Ambos extremos son malos. Y referente a la idea, porque es la idea, es algo de lo que se regodean los científicos, ¿no? De que la ciencia es cambiante, con lo cual puede cambiar su historia, mientras que la religión es estática, no es cierto, o sea, es una especie de mito. Ni la religión ha sido estática a través de la historia, ni la ciencia siempre ha estado dispuesta a cambiar. La historia de la ciencia se puede ver también como la oposición de los científicos de su momento a aceptar las nuevas teorías que venían entrando. O sea, uno puede estudiar la historia de la ciencia así. De ambas formas. Tuvieron problemas Galileo, tuvo problemas Darwin, tuvo problemas... O sea, la mayoría de las grandes teorías científicas que a día de hoy existen tienen sus raíces en un mundo religioso del siglo XVII, XVIII, en personas religiosas, la mayoría de ellas, y aún así, esas personas tuvieron problemas en sus tiempos al plantearle sus ideas a científicos de su momento y no aceptaban las teorías. Y a día de hoy sucede lo mismo muchas veces. Sí. Entonces, hay muchos mitos referentes al tema de ciencia y religión, muchísimos. Yo creo que vamos a tener tiempo ahora mínimo ya para podernos despedir, parece mentira, pero nos hemos quitado de en medio una hora de televisión hablando de cosas apasionantes y tenemos que cerrar. Introduzco un elemento para que cada uno de vosotros cierre el programa diciendo que Einstein, por ejemplo, dijo una cosa que me parece fascinante. La ciencia sin la religión es coja, está coja. Domingo. Vaya programa. Y la religión. ¿Cómo te has enfadado hoy? No, yo no. Lo que pasa es que soy un tío muy apasionado y hay cosas que discuto todos los días con gente, me encuentro y me llegan mucho al alma. ¿Cómo despedimos el programa de hoy? ¿Con qué conclusiones te quedas, Domingo? Bueno, mi conclusión es que son dos campos. Y lo mismo que la ciencia evoluciona, las religiones, estamos aquí, religiones monoteístas. Las tres, que son más inconmovibles y más dogmáticas y más fijas, muchas veces como cadáveres. Y el mundo de hoy sigue caminando. Si estas religiones no avanzan, se quedarán como una cosa del pasado, de aquellos tiempos de tal. Las tres religiones monoteístas, que tienen problemas sin solucionar. El problema de la mujer, el problema de la violencia. ¿Qué pasa con estas tres religiones que a esos problemas no le dan salida? El problema del hambre del mundo, de la socialización frente al individualismo, el problema de la espiritualidad. Esos problemas no los han solucionado todavía, estamos en ello. Los judíos tienen ya, ¿cuántos son? 3.000, 4.000 años, y nosotros que somos monoteístas, cristianos y islámicos, esos problemas no los tenemos solucionados, por mucho que nos digamos que tal, ni mucho menos. Gracias, Domingo. Cerramos, vamos por la mesa. José Luis. Pues se me ocurre cerrar con dos criterios. Primero, que científicos y religiosos o creyentes debemos ser muy sencillos, estar abiertos, que es lo que yo siempre saco de conclusión, ser humildes, sencillos como palomas, prudentes como serpientes, pero sencillos, que realmente estemos dispuestos a aprender, a colaborar, a hacer un mundo mejor, que no nos sintamos poseedores de la verdad, que los otros nos pueden iluminar mucho desde nuestra fe, mi fe, con las aportaciones científicas. Y yo también, si el otro se deja iluminar, le puedo dar sentido a su vida a lo que la ciencia nos responde. Y segunda cosa, ya lo he dicho, el sentido de la vida. La ciencia te puede decir cómo podemos mejorar, pero el porqué de por qué trabajo, como decía mi amigo,
Domingo, ¿por qué trabajo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué padezco el mal? ¿Qué hay después de la muerte? ¿De dónde venimos? Esas grandes preguntas no son demostrables. Como no se puede decir a un enamorado, demuéstrame que amas a tu esposa. No lo puede demostrar. Las grandes intuiciones de la vida, el amor, la justicia y tal, la solidaridad, no se puede demostrar. Entonces, hay otro camino que es la fe, que es la experiencia de que se conoce la verdad de Dios cuando se vive. Cuando se vive. Gracias, José Luis, por la conclusión. Hisham. Bueno, dos ideas, porque en esta idea de religión, ciencia, razón, podríamos hablar de muchísimas cosas. Podríamos hablar de la bioética, podríamos hablar de la inteligencia artificial de la que están hablando. Libros y páginas del libro. Y muchos desafíos que se plantean ante la humanidad, seamos religiosos o no, seamos ateos, agnósticos, también vamos a vivir en el mismo mundo. Pero una afirmación que se hace muchísimo, y es que la religión es la culpable de la violencia en el mundo, ¿no? Y que la ciencia es la que nos va a conseguir la paz mundial y que vamos a llegar a esta utopía que tanto ansiamos. ¿Según tú, Esto es falso. ¿Por qué? Porque el siglo XX para mí es el siglo más ateo de la historia de la humanidad y es el siglo más violento de la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Porque la ciencia lo que ha dado es más poder a las armas de destrucción que las ha hecho de armas individuales a armas masivas. Y se ve la relación entre la ciencia y la destrucción, viendo que nada más inventar o descubrir la fuerza de las armas nucleares, pues se probó eso en población civil, en Hiroshima, Nagasaki, en Japón y en muchísimos otros holocaustos. Por lo tanto, esta promesa que nos hace la ciencia de paz, de longevidad, de eternidad, de hermandad, enmascara otras cosas, es falsa, y que simplemente yo estoy no estoy muy de acuerdo con Domingo cuando dice que las religiones no han dado respuesta a estas. Si las religiones en 5.000 años, 2.000 años o 1.500 años no han dado respuesta, pues la ciencia tampoco lo va a hacer, ¿no? La ciencia le veo menos equipada para dar respuestas a estas grandes preguntas de las que hablaba José Luis. Gracias, Hisham. Joel, conclusión final, y ya contigo acabamos. Para mí, para concluir, quisiera citar una frase o parafrasear una frase de quien trajo el movimiento de Hare Krishna Occidente, es que religión sin filosofía o razón, él la describe como un sentimentalismo o rozando el fanatismo, y la filosofía o la razón sin religión la describe como una pura especulación mental. Y por último quisiera de alguna manera u otra invitar a todos los oyentes en general de que todos podemos ser científicos, pero de otra clase. O sea, la ciencia tiene un sistema muy simple. Tú tienes unas hipótesis, tienes un proceso para testear esas hipótesis y llegas a una tesis. Y en la religión tenemos exactamente el mismo sistema. Tienes unas hipótesis, todos somos seres espirituales que tenemos una conexión, una relación con Dios. Existe un proceso para testear eso, que son los diferentes procesos religiosos, y existe una tesis, es que puedes experimentar una dicha y un placer al que nunca has saboreado. Y mi invitación es a que cada uno se vuelva un científico espiritual y en su propia vida trate de experimentar, de seguir este proceso de la religión y experimentar o intentar experimentar esa dicha última. Pues no se puede acabar mejor. Gracias, Domingo, gracias, José Luis, gracias, Hisham, gracias, Joel. Un auténtico placer tener en esta mesa. Es verdad que nos tiraríamos hablando de este tema horas y horas y horas y ha pasado una hora de televisión. Hoy, religión, ciencia y razón. Se han dicho cosas muy interesantes en esta mesa. En el próximo Amén, pues seguro que hablaremos de otros temas, pero hay un punto siempre que me gusta, ¿no? Que tengo la sensación de que todos en esta mesa, los que estamos aquí y en otros días también, sumamos, vemos el vaso medio lleno. De otra forma, tampoco lo entiendo. El vaso medio vacío no sirve para nada. Si vas a venir con el vaso medio vacío, mejor que ni vengas. Son buenos invitados y hoy nos ha encantado a nosotros hacer amén con este tema. Repito, religión, ciencia y razón. Igual no teníamos toda la razón, pero algo hemos hecho para que eso funcione. Esto es Córdoba Internacional Televisión.